Muy buenos días para todos, bienvenidos a nuestra charla empresarial. La que tenemos programada todos los miércoles es una cita con temas coyunturales y de interés para cada uno de ustedes. Eventos organizados por la revista Latin Pyme, Fundación Unipymes y Escuela Latin Pymes. Sean todos bienvenidos a este espacio, hoy con un tema interesantísimo como lo es del problema a la solución, innovación ágil en la práctica. Para ello contamos con la participación del CEO de Gatekeeper X, Carlos Ayalde. Posterior a la presentación de Carlos, daremos curso a nuestra sesión de preguntas. Así que los invito a que a medida que vayan teniendo inquietudes y dudas sobre esta temática, las puedan ir realizando en el chat de esta plataforma Google Meet que ustedes encuentran alojado en la parte lateral derecha de sus pantallas. La sesión se estará grabando y posteriormente cada uno de ustedes puede revivir este espacio de capacitación en cada una de las aulas donde se encuentran registrados. Sean todos bienvenidos. Carlos, qué gusto tenerte en este espacio. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación de la revista Latin Pyme. Tienes la palabra. Bienvenido y bienvenidos todos. Perfecto. Bueno, en primer lugar les pido disculpas porque tengo un poquito de tos. Voy a tratar de hablar con mucha energía si la tos me lo permite. Muchas gracias a Latin Pyme por invitarme a dar esta charla hoy. Es un tema que me parece apasionante y que estamos titulando Del problema a la solución, que es básicamente cómo hacer innovación ágil. Y para que no sea una charla teórica, pues lo que traje es un montón de ejemplos de mi vida laboral, de situaciones que he visto en las compañías donde trabajé, también algunos ejemplos de otras cosas que he visto funcionar, no funcionar, pero voy a tratar de hacerla muy práctica. Y voy a empezar por una historia. La historia, la que voy a empezar, es una historia real. Yo en el 2018, en octubre del 2018, entré a trabajar a Rappi. Seguramente muchos han oído hablar de Rappi, la aplicación de domicilios. Y entré a trabajar al área de pagos y prevención de fraude. Yo nunca había trabajado en prevención de fraude en mi vida. Había trabajado en pagos, pero esto era un mundo medio nuevo para mí. Y llego y como a las 3 semanas estaba todavía un poquito ubicándome en el cargo, ubicándome en lo que había que hacer. Un sábado a las 3 de la tarde recibe mi jefe, que era uno de los fundadores de Rappi, un mensaje por WhatsApp. Y ese mensaje por WhatsApp tenía una foto, y era una foto de una mesa, imagínense una mesa llena de botellas de trago, llena de fajos de billetes, cajas de cigarrillos, eso había hasta cajas de pañales, había de todo. Y un mensaje muy sencillo que decía: gracias Simón, todo esto se lo hemos robado a Rappi. Ese fue el mensaje que él recibió. Y él me reenvía a mí el pantallazo del WhatsApp de la foto con el pantallazo de todo. Y dos palabras. Y las palabras son: arregla esto. Y ya. No dice nada más, arregla esto. Entonces, a veces cuando pensamos en innovación, pensamos en lanzar el nuevo producto, lanzar la nueva manera de resolver el dolor del cliente que va a generar una innovación brutal. Pero yo creo que la innovación se tiene que poder aplicar también a los problemas del día a día. Y en este caso, nos llega esta foto, nos llega este tema, una persona diciéndonos: te estamos robando, gracias por dejarte robar. Un mensaje del CEO que dice: arregla esto. Y bueno, ¿qué hacemos? Lo que nos damos cuenta es que lo que veníamos haciendo no funcionaba. Entonces hay que innovar, hay que hacer las cosas diferentes, hay que empezar a pensar. Y ahí, a ver, digamos, hay muchas maneras de actuar ante un problema. Yo me voy a saltar la historia y les voy a contar lo que hicimos. Y lo que hicimos fue, vimos que había un número de teléfono desde donde habían mandado el mensaje y dijimos: pensemos diferente, no pensemos en cómo hemos venido haciendo esto toda la vida, sino que simplemente llamemos al ladrón. Y agarramos con mi equipo el teléfono y llamamos al ladrón y le dijimos: hola, recibimos tu mensaje, ¿qué hay que hacer? Ahorita les cuento cómo termina esa historia. Antes de eso les voy a pedir un favor, y es que piensen cuál es un problema que ustedes han visto en su empresa
que lleven más de un año sabiendo que existe y que aún no han podido resolver. Y si quieren nos pueden mandar los ejemplos aquí por el chat de la conversación. Más tarde los volvemos a los ejemplos. Pero lo importante es cómo empezar a pensar esto, ¿no? Es un problema que lleve más de un año. O sea, no es un problema de la semana pasada, es un problema que lleva tiempo. Que sabemos que existe y que aún no se ha podido resolver. Y mientras tanto, mientras van haciendo eso, les voy a pedir un segundo favor también. Y es que en el chat, si pueden, escriban la palabra sí. Si en su empresa compraron alguna herramienta de software en los últimos 12 meses y ya nadie la usa. Esto, digamos, de nuevo, es como para arrancar una discusión sobre los problemas que normalmente vemos en las empresas. Pero la segunda pregunta tiene que ver con algo, digamos, muy específico, y es que muchas veces la manera como pensamos que resolvemos los problemas es tirándoles plata. Entonces, tengo un problema que voy a comprar una solución de software o una solución de algún tercero o voy a contratar un consultor o voy a contratar algún proveedor para que me resuelva el problema. Estoy viendo ahí como opiniones divididas, algunos que dicen no, no hemos comprado software, otros que dicen sí, pero básicamente lo que muchas veces pasa es que no somos malos resolviendo problemas, somos malos escogiendo qué problema resolver. Hace unos años, en el 2017, digamos, para Harvard Business Review, hicieron una encuesta con más de 100 ejecutivos C-level de múltiples países. Y encontraron esto. Encontraron que más del 80% de los C-level reconocen que en su empresa, o admiten que en su empresa, son malos diagnosticando problemas. ¿Eso qué significa? Que no logran entender cuáles son las causas de los problemas que tienen. No entienden a profundidad sus problemas. Es decir, saben que hay un problema de no logro cobrar la cartera, pero no logran diagnosticar realmente por qué. Y casi el 90% reconocen que ese mal diagnóstico les cuesta dinero. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque entonces, voy a imaginar que tengo un problema en mi empresa para recaudar cartera. Entonces, entiendo el síntoma, no logro recaudar la cartera, ese es el síntoma. Pero no logro entender por qué eso pasa, por qué los clientes no me están pagando a tiempo. Entonces llega un proveedor, digamos, un tercero, dice, no, mire, le tengo esta super solución de recaudo de cartera con inteligencia artificial que va a llamar a sus clientes y le va a resolver el problema. Y lo que muchas veces hacemos es que decimos, ok, tengo este problema, necesito resolverlo ya, pongámosle plata, contratemos ese proveedor, compremos esa super solución de software y arranquemos. Y eso termina no resolviendo el problema. Entonces, tenía un problema y ahora tengo el mismo problema, pero además le metí plata a una solución que no me lo resuelve. Entonces, eso me cuesta plata. Somos malos entendiendo cuál es la causa raíz de nuestros problemas o de los problemas que tenemos en las empresas. Eso es lo primero. Lo segundo que quisiera mencionar es que, y esto es más pensado hacia pymes, el obstáculo número uno para sobrevivir como pyme o como emprendimiento no es falta de capital. Solamente más o menos el 33% de las empresas que se crean en Colombia sobreviven 5 años. O sea, es decir, 2/3 de las empresas que se crean mueren en menos de 5 años.
Pero lo más interesante es por qué mueren. Más del 40% de las empresas nuevas que se crean mueren porque ofrecen algo que nadie realmente necesitaba o nadie quería. Ahora, yo vengo del mundo de tecnología, me van a oír hablar mucho de construir, pero esto aplica también para abrir un restaurante en una zona donde nadie quería, donde nadie come ese tipo de comida o a nadie le interesaba o nadie quería ese tipo de restaurante. O lanzar un producto al mercado que nadie realmente estaba buscando. Es un problema de diagnóstico, es un problema de entendimiento de qué es lo que nuestros clientes necesitan y qué problema les queremos resolver. Sobre esto, digamos, no sé, creo que muchos han oído hablar, hay un caso, pues tal vez el más famoso, el más icónico, y es en los años 80, Coca-Cola decide lanzar una nueva Coca-Cola. Entonces, se llamaba New Coke, inclusive el producto. Y encuestan a más de 200,000 clientes y los hacen hacer estas pruebas a ciegas donde te vendan los ojos y te hacen probar distintas gaseosas y escoges la que más te gusta. Y en todas esas pruebas, el sabor de la New Coke es el más apetecido, es el que todo el mundo dice, esta es la que más me gusta. Entonces Coca-Cola dice, vamos a lanzar esto y se mandan a lanzar ese producto con campañas de marketing de decenas de millones de dólares, toda la producción, todo el inventario y lo lanzan. Resultado, nadie quiere ese producto. La gente reciben 5,000, 10,000 quejas al día de que el sabor no es lo que la gente estaba acostumbrada. Duró 70 días en el mercado la famosa New Coke y a Coca-Cola le tocó echarse para atrás, volver a la Coca-Cola normal y perder millones y millones de dólares que invirtieron en esto. Ese es un ejemplo de una empresa grande, una empresa costosa. Pero ejemplos como este tenemos todos los días. Hace poco una empresa en Colombia, la fundó alguien que conozco, personas cercanas, que se llama TUL, T-U-L. Y lanzaron y era básicamente una aplicación para que las ferreterías, los dueños de las ferreterías pudieran comprar materiales para vender en sus ferreterías por una aplicación o por internet. Levantaron millones y millones y millones de dólares de fondos de capital. 5 años después, la empresa nunca creció, nunca logró realmente salir adelante, porque no entendieron muy bien qué era el problema que los dueños de ferreterías tenían, qué era lo que realmente estaban buscando. Resolver el problema con una aplicación o con una página web no era la solución. Entonces, digamos, estoy dando ejemplos de compañías que tenían mucha plata, y con todo y eso fracasaron estrepitosamente. ¿Por qué? Porque construyeron algo o lanzaron algo que nadie quería. Entonces, hablo sobre el tema de los problemas y el entendimiento de los problemas, porque cuando pensamos en innovación, y este es básicamente todo el mensaje que les quiero dejar, cuando pensamos en innovación, muchas veces ponemos el rigor donde no es y ponemos la velocidad donde no es. ¿Cómo lo hacemos? Pensamos muy rápidamente en un problema, muy rápidamente, no le dedicamos casi nada de tiempo ni de análisis a entender el problema, simplemente es, uy, hay este problema y le metemos mucha plata, mucho tiempo, perdón, y mucho esfuerzo a pensar cómo es la solución. Realmente debería ser al revés. Realmente debería, perdón, ups, creo que tengo un problemita técnico acá. Realmente debería pensarlo de esta manera. Dedicarle todo el tiempo, mucho tiempo y análisis y rigor a entender el problema, a entender qué es lo que necesito resolver y por qué lo necesito resolver y por qué existe y a quién le duele y cuánto cuesta, etcétera. Y dedicar muy poco tiempo y muy poco esfuerzo
a probar de manera barata e iterar de manera barata la solución a ese problema. Y vamos a hablar en esta charla de las dos etapas. La etapa de entender el problema y técnicas y prácticas de cómo hacerlo. Y la etapa de cómo probar barato y cómo equivocarse barato. Eso es innovación ágil. ¿Cuándo escala la solución? ¿Cuándo le empiezo a invertir realmente plata a la solución? Cuando probé barato, me equivoqué, iteré, intenté varias cosas, encontré la que funciona. Ahí le meto plata, no antes. Entonces vamos a trabajar de esta manera o explicarlo de esta manera. ¿Cómo entiendo el problema? ¿Cómo pruebo barato distintas soluciones y rápido? Y luego, ¿cuándo escalo? Cuando encuentro la solución correcta. Quiero volver a mi ejemplo del principio, a mi historia del principio, que les estaba contando del fraude y la foto de la mesa llena de botellas y de plata. Cuando nos llegó esa foto, yo llevaba 3 semanas en la empresa, pero Rappi, desde antes de que yo llegara, ya había comprado la solución. Había hecho exactamente lo que en el slide anterior les dije que está mal. Habían dicho, tenemos un problema de fraude. ¿Cómo se resuelve el problema de fraude? Compremos herramientas de prevención de fraude. Y habían ido y habían comprado 5 herramientas de prevención de fraude. Quiero decirles que el costo promedio de una herramienta de prevención de fraude puede estar entre los 300 y 400 millones de pesos. Entonces alguien ya se había botado 1.500 millones de pesos en contratar 5 herramientas de prevención de fraude, que además son carísimas, como digo, o sea, un montón de plata, y aún así había un man X mandando fotico en WhatsApp de miren todo cómo los estoy robando y más o menos humillándonos de cómo nos estaba robando. Entonces lo que estaba pasando era que estábamos volviendo ricos a los proveedores de las herramientas de fraude, esos sí estaban felices, vendiendo y cobrando, pero el problema de la empresa no se estaba resolviendo. Y ese es un primer mensaje que les voy a dejar y es, si compraron una herramienta y el problema sigue ahí, pues lo que necesitaban no era una herramienta, lo que necesitaban era entender el problema. Para entender un problema, y voy a insistir mucho en esto, hay que salir del edificio, hay que salir de la oficina. Dentro de una oficina, decía Steve Blank, dentro de una oficina no hay hechos, hay opiniones. La manera de entender un problema es salir. ¿Y qué significa salir? Vamos a hablar de 3 acciones independientes. La primera es reconstruir. Reconstruir significa, no voy a mirar un informe que me dice cuántos casos estoy teniendo y cuántas quejas y con eso. Me voy a meter a estudiar una sola en detalle. Vuelvo a un ejemplo que decía al principio. Si tengo una empresa y mi empresa le está costando recoger cartera, pues cobrar la cartera, la forma de entender el problema no es entender cuánta cartera no me están pagando y la morosidad por distintos tipos de vencimientos y todo eso. La manera de entender el problema es, voy a coger un cliente y voy a irme a entender en profundidad ese cliente por qué no me está pagando. Y esto es súper incómodo de hacer, porque significa que toca meterle tiempo. Esto no cuesta, esto no es de plata, esto es de disciplina, esto es de meterle tiempo, de ir a hacer preguntas incómodas y de escuchar verdades incómodas. Lo primero, reconstruir. Lo segundo es sentir. Sentir es sentir el dolor, sentir la empatía por lo que las quejas o los problemas de nuestros clientes, de nuestros empleados, de nuestros proveedores, de donde sea que le esté doliendo el problema de la empresa a alguien. Y también les voy a contar algunas ideas de cómo hacer. Y la tercera es observar. Y observar muchas veces es quedarse mirando en detalle cómo operan
tus clientes sin preguntarles nada. Ya les voy a dar ejemplos de cada una, pero pues vamos a hablar de estas tres: reconstruir, sentir y observar. Lo más importante, vuelvo y lo repito, ninguna de estas cuesta plata. Esto no me lo hace un proveedor. Esto no me lo hace un consultor. Esto no lo puedo comprar. Esto sí es dedicación de tiempo y disciplina de los gerentes, de los dueños, de los dueños de las empresas, de los gerentes directivos de las empresas. Yo no le puedo delegar a una persona en mi empresa que vaya y sienta el dolor de mi cliente si yo no lo siento. Me toca a mí hacer este esfuerzo. Entonces, voy a hablar del primer método. El primer método es reconstruir. Vuelvo a mi ejemplo del fraude, ¿no? Entonces, nos estaban robando en Rappi. Llamamos al ladrón y el ladrón nos dice, no, sí, bueno, pues, yo, les puedo contar cómo es que los estoy robando. Pues obviamente había un acuerdo de no te vamos a denunciar a la policía, y el ladrón básicamente nos explicó unas motivaciones que tenía sobre por qué nos estaba robando, pero bueno, en vez de ponernos a denunciarlo, en vez de ponernos a bloquearlo, en vez de ponernos a cancelarle la cuenta, etcétera, lo que hicimos fue que nos sentamos y empezamos a mirar exactamente ese ladrón cómo lo estaba haciendo. Entonces perseguimos una transacción de ese ladrón, cómo había abierto la cuenta en Rappi, cómo había creado su usuario, qué número de teléfono, qué correo había puesto, cómo había navegado por la aplicación para seleccionar el sitio a donde iba a pedir, cómo había agregado la tarjeta de crédito, etc. Y luego, y la seguimos de punta a punta, y luego seguimos otra, y luego seguimos otra, en detalle, de punta a punta. Y empezamos a encontrar patrones. Y empezamos a encontrar cómo eran esos comportamientos, cómo era que este personaje estaba agregando tarjetas de crédito robadas en una aplicación. Pero eso no me lo esa data no me la da un informe que me hace el área de finanzas. Esa data me la dio entrar al detalle. Al final, lo que nos encontramos era, ese ladrón nos estaba dando mejor feedback, mejor retroalimentación sobre nuestros problemas de seguridad que esos 5 proveedores que habíamos contratado de prevención de fraude que nos costaban un montón de plata. Entonces, parte del ejercicio que hay que hacer cuando seleccionamos un problema es meternos 2 horas, meterle 2 horas a seguir un caso de un cliente. Si el problema es de un cliente, si el problema es de ventas, no estoy logrando vender, voy a seguir un vendedor y lo voy a seguir 2 horas y voy a mirar exactamente en detalle qué es lo que está haciendo. Eso me dice más que cualquier informe mensual, y lo tengo que reconstruir de punta a punta. ¿Con quién habló? ¿Qué dijo? ¿Qué contestamos? Si yo tengo un problema de clientes que están abandonando mi producto y que no me volvieron a comprar, antes me compraban, ya no me compran, entender exactamente cómo fueron las últimas interacciones de ese cliente, con quién habló, qué pidió, qué respondimos, cuánto nos demoramos en contestarle, qué le dijimos, quién le contestó. Entrar al detalle. Les garantizo que este ejercicio no lo pueden hacer con todos los problemas de su organización si lo hacen bien, porque es demasiado detalle. Pero sí les garantizo que si escogen un problema y hacen esto, en 2 horas van a aprender más sobre su empresa y sobre su negocio que lo que van a aprender en cualquier informe o en cualquier métrica. El segundo método sobre el cual les quisiera hablar lo llamamos sentir. Y es que un poco la filosofía de esto es que los informes no explican los dolores. Los informes te dicen que el dolor existe, pero no te explican cómo se siente. Yo trabajé en Rappi y una de las cosas que más nos pasaba en Rappi
de los principales dolores era cuando la comida no le llegaba a la gente a tiempo. Entonces yo pedí algo, lo espero en 20 minutos y han pasado 30 minutos y no ha llegado. Y podemos tener todos los informes que nos digan qué porcentaje de los pedidos llegan 10 minutos tarde, qué porcentaje llegan 15 minutos tarde. Esos son informes. El dolor uno lo siente cuando te llama un cliente con hambre. Porque yo les voy a decir una cosa, cuando los clientes tienen hambre, muy agresivos. La gente con hambre no mide sus palabras, es muy brava. Lo mismo la gente cuando cree que le robaron plata. Ahí es donde sientes de verdad la queja real. Y piensen ustedes si alguna vez han pedido un domicilio y les ha llegado tarde, si eso no les genera una rabia, una piedra. Eso viene del subconsciente, eso viene de lo emocional, del hambre. Entonces, una cosa que hizo Rappi, muy rápidamente, esto vino desde el CEO. El CEO de Rappi empezó a darle su teléfono personal a clientes, a algunos clientes al azar. Entonces él tomaba los clientes que más pedían y les mandaba un correo, les decía, hola, soy Simón Borrero, te valoramos mucho como cliente, eres un cliente muy importante para nosotros, aquí está mi teléfono personal, y les da su celular. Estoy hablando de uno de los empresarios más exitosos de Colombia. Aquí está mi celular. Y decía, cuando tengas un problema, avísame. Si algo sale mal, llámame. No sé si se alcanza a imaginar la dimensión de esto. Es una empresa que tiene millones y millones de usuarios y el CEO, que podría estar pendiente de todos los problemas y de todos los reportes y de todos los informes, dándoles su teléfono personal a clientes. Es una historia muy linda porque lo que hacía Simón no era resolverles. Digamos que si a alguien le llegó 10 minutos o 15 minutos tarde el pedido, llaman al CEO, el CEO no va a salir a correr detrás del repartidor para que lo entregue más rápido, no puede hacer eso. Pero es sentir el dolor, es entender cómo operan los clientes. Y es que una cosa es un informe que dice el 3% de los pedidos falla, y otra cosa es entender qué se siente ser ese 3%. No es lo mismo. Lo hicimos, digamos, empezamos a ejercer este tema de dar los teléfonos personales, lo empezamos a escalar dentro de la organización. Llegó un momento en el que cada persona de Rappi le había dado su número personal a 2,000 clientes. Entonces, para ponerle un poquito de números, imaginémonos que en Rappi trabajaban 1,000 personas, en la empresa Rappi, pues había 2 millones de clientes que tenían el número personal de alguien a quien podían llamar cuando tuvieran un problema. Uno diría el departamento de servicio al cliente más caro del planeta. Yo realmente diría la agencia de investigación de mercados y de investigación de sentimiento del cliente más barata del planeta. Si les pido disculpas, con una tos acá, pero... entonces, este ejercicio yo lo he venido haciendo en todas las empresas donde he trabajado. Yo siempre he tratado de acercar las personas que trabajan en la empresa a los clientes y a los problemas de los clientes. Después de Rappi trabajé en Story, que es un banco digital, e hicimos lo mismo. Al principio, el departamento de servicio al cliente éramos todos los empleados. Nos teníamos que poner turnos de trabajar a ciertas horas atendiendo llamadas de clientes, haciendo llamadas de cobranzas para cobrar cartera. Estamos hablando de productos de crédito. Entonces, teníamos obviamente una agencia de cobranzas, pero también poníamos a los empleados de la compañía a llamar a los clientes. Porque no es lo mismo entender cuando un cliente no te quiere pagar porque no quiere, porque no tiene la liquidez, porque resulta que es que la fecha de corte de la tarjeta le quedó el día 25 y a él le entra el sueldo el 30, entonces pues del 25 al 30 ya no tiene liquidez, y entonces tú empiezas a entender, a sentir esos dolores de los clientes y se te empiezan a ocurrir esas microsoluciones chiquitas que pueden ayudar a resolver.
Recordemos que es innovación, innovación es resolver problemas. Te empiezan a ocurrir esas soluciones. Solución básica, si yo le puse fecha de corte el 25 y la plata le llega el 30, porque no creamos que pueda modificar su fecha de corte. Una solución chiquita a un problema muy costoso. Una solución barata a un problema muy costoso. Entonces, cuando tu gente empieza, y tú como gerente o como dueño de la empresa, empiezas a tener esas interacciones donde sientes el dolor de tus clientes, o sientes el dolor de tus proveedores, o sientes el dolor de tus vendedores, o de donde sea que está el problema, empiezas a generar este tipo de soluciones. Esto desde, pues Toyota le puso un nombre hace décadas que no sé leerlo en japonés, pero básicamente lo que significa es ve y mira por ti mismo. No confiar en los informes, no confiar en los reportes. El tercer método del cual les quiero hablar es observar. Esto lo llamamos a veces el camino del deseo. Creo que la imagen básicamente lo explica perfecto. Pero es, muchas veces tú armas tu producto o armas tu solución y los clientes simplemente botan con los pies. Botan con los pies significa hacen, digamos, lo que realmente ellos o resuelven su problema de la manera como ellos realmente lo necesitan. Entonces, en Story, justamente el banco digital donde trabajaba, empezamos a hacer una cosa que llamamos laboratorios de usuario. Story es una aplicación, como les comentaba, un banco digital, tiene una aplicación móvil. Invitábamos 5 clientes, una tarde les pagábamos, o sea, les dábamos un bono el equivalente a un bono del éxito, algo así, para que vinieran a nuestra oficina. Y les decíamos, podían ser clientes, podían no ser clientes, pero invitamos 5 personas. Les entregábamos un celular con la aplicación y les decíamos, abre una cuenta. No más. Y lo único que hacíamos era observar cómo navegaban nuestra aplicación para abrir una cuenta. El secreto de esto es que 5 clientes te ayudan a encontrar el 85% de tus problemas. No necesitas hacer encuestas a miles de clientes. Cuando contraten una investigación de mercados y les ofrezcan encuestar a miles y miles y miles de clientes, acuérdense de mí, 5. Pero cualitativo, no encuestas, no preguntas, observación. Observar a 5 clientes. Preguntar es inútil, la gente es muy amable. Alguien termina de abrir una cuenta y tú le preguntas, oye, ¿fue fácil? La gente es amable, la gente te va a decir, sí, fue súper fácil abrir la cuenta. Te van a decir, sí, muy bonita la aplicación, está súper linda, está súper guau. Nosotros nos decían un montón, súper chévere la tarjeta, está fantástica. Pero luego la gente no pagaba. Será bueno, está fantástica la tarjeta, pero no me estás pagando. ¿Cuál es el problema? Entonces, observar es lo que te permite entender dónde dudan, dónde se devuelven, dónde se agarran la cabeza y dicen, pucha, no entiendo nada, en qué momento abren otra app y se ponen a hacer otra cosa. Y es lo mismo, en un restaurante, observa a la gente, no solo hablemos de tecnología, pensemos, tienes un restaurante, observa cómo la gente lee tu menú, observa cómo la gente pide, observa cómo la gente come. Observar, mirar, anotar, y después ir a preguntarles, oye, noté que hiciste esto, y ahí sí entrar al detalle, ¿no? Entonces, yo hablo de esos 3, pero me devuelvo. Reconstruir, o sea, perseguir un caso completo, en todo el detalle. Sentir, hay una palabra en inglés para sentir que usaban mucho en una empresa donde yo trabajaba que se llamaba, pues básicamente la expresión era, comámonos nuestra propia comida de perro. Era como si tenemos una fábrica que fabrica alimentos para mascotas, probémoslo a ver qué tal sabe. Eso es sentir. Observar. Reconstruir, sentir, observar. Definir bien el problema. Voy a hablar unos minutos sobre definir bien el problema. Vuelvo a mi ejemplo inicial. Nos llama esta persona, nos manda un mensaje, nos dice los estoy robando, encontramos que está agregando tarjetas de crédito robadas en la aplicación.
Necesito eliminar el fraude, me está costando millones. ¿Qué hago? Muy fácil. ¿Cómo bajo el fraude? Muy fácil, yo puedo apagar los pagos. Puedo hacer que solo me paguen en efectivo para que no me compren con tarjetas de crédito robadas. Eso es muy fácil. No logro cobrar la cartera. ¿Cómo hago que tenga menos cartera morosa? Ah, pues venda solo de contado, fácil. Si no me pagan de contado, no vendo. Muy fácil. Eso no tiene sentido. Esa no es la manera de innovar. Entonces, muy importante, tenemos que aprender a definir el problema. Y definir el problema es cómo resuelvo sin afectar otras métricas. No es cómo bajo el fraude, es cómo bajo el fraude sin dañar la experiencia de mis clientes buenos. No es cómo bajo costos, es cómo bajo costos sin perder mi mejor talento o sin dañar la calidad de mi producto. Siempre, cualquier problema, cuando vamos a innovar, tenemos que pensar que el problema tiene la métrica que quiero mejorar y tiene lo que en inglés se llama un guardrail o una métrica de guarda, que es cuál es la métrica que no puedo dañar. Si solo me enfoco en la primera, mi innovación va a ser súper destructiva. Y lo otro que muchas veces funciona, yo sé, estoy hablando de problemas, y ustedes me van a decir, bueno, ¿y cuándo empieza a hablar de cómo resolverlos? Pero, de nuevo, es que aquí es donde tenemos que poner el 70% de nuestra energía, es en entender los problemas. Entender si la manera como estoy enunciando el problema es la correcta. Vuelvo y pongo un ejemplo de mi experiencia en Rappi. Resulta que en Rappi, al principio, nosotros cobrábamos el pedido cuando lo entregábamos. Entonces, la persona pedía una hamburguesa, no le cobrábamos nada cuando la pedía, el repartidor iba al restaurante, compraba la hamburguesa, se la llevaba a la casa de la persona y solo en ese momento cobrábamos. Pero entonces la gente decía, yo no quiero pagar solo en efectivo, yo quiero poder pagar en tarjeta. Entonces empezamos a habilitar pagos en tarjeta, llega el repartidor a entregar el pedido, intentamos cobrar la tarjeta y no pasa el pago. A veces las tarjetas, los cobros a las tarjetas se rechazan, a veces fondos insuficientes, a veces la tarjeta está vencida, a veces el banco cree que es fraude y rechaza la compra, a veces se cayó la pasarela de pago, el motivo que sea. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque el repartidor ya fue, ya compró la hamburguesa, ya está en la casa del cliente, le está entregando la hamburguesa y no pasa el pago. Entonces, ¿qué le digo? ¿No le entrego su hamburguesa? ¿O le entrego la hamburguesa y después me paga? Bueno, nos fuimos por la segunda, obviamente. Le entrego la hamburguesa y después me paga. Entonces, ahí hubo una gente muy creativa que empezó a decir, muy fácil, porque saco una tarjeta de estas de Nequi, de estas virtuales, y le meto solo 200 pesos. Entonces la puedo agregar en Rappi, porque con 200 pesos la puedo agregar. Me traen la hamburguesa y cuando me vayan a cobrar la hamburguesa, no pueden cobrar a la tarjeta, porque solo tengo 200 pesos, fondos insuficientes, almorcé gratis. Al día siguiente, cancelo esa tarjeta, saco una tarjeta nueva, de esas son tarjetas prepago, puedes sacar todas las que quieras. Saco una tarjeta prepago nueva y vuelvo a hacer lo mismo. Y empiezan a almuerzo gratis, almuerzo gratis, almuerzo gratis. Entonces nos volvió un problema de riesgo. Entonces, ¿qué dijo Rappi? Rappi dijo, no, pues ya no le vamos a cobrar al final, le vamos a cobrar al inicio. Cuando pide la hamburguesa, ahí le intentamos cobrar. Si no pasa la tarjeta, no le llevo la hamburguesa. Adivinen qué pasó. Cayeron las ventas. Cayeron las ventas. ¿Por qué? Porque, como decía, las tarjetas de crédito fallan los cobros por múltiples motivos. Entonces, se arma un debate interno en la empresa porque decían, pues, o sea, qué genio el que dijo que había que cobrar antes, se nos está tirando las ventas, pero el financiero decía, no, pero es que si cobramos al final, hacemos un montón de ventas, pero no podemos cobrar la cartera, y empezó como este rifirrafe. Cada vez que oigan la palabra merma, cada vez que oigan la palabra cartera, cada vez que oigan la palabra rotación de clientes, cada vez que oigan la palabra churn, piensen que ahí hay oportunidades de innovación disfrazadas de costo o de gasto. En el caso de Rappi, digamos, me salto rápido a la solución, lo que terminamos haciendo fue un motor de riesgo, que en tiempo real decidía a qué cliente le cobro al inicio y a qué cliente le cobro al final.
Y también decía, a qué cliente si falla el cobro al inicio le mando igual la hamburguesa y después le cobro al final, y a qué cliente si falla al inicio no le cobro. Quiero decirles que esto fue después de casi que se vayan a golpes el financiero con el de crecimiento, que era, cobremos todo al inicio, cobremos todo al final. Terminamos con una solución que no era ni la una ni la otra. Entonces, entender el problema no era un problema de riesgo, era un problema de conversión, era un problema de qué clientes, si les cobro al inicio y falla la transacción, intentan con otra tarjeta o se pasan a efectivo, y qué clientes simplemente deciden, ¿sabe qué? No voy a comprar y me voy a ir a comprar, me bajo y voy y compro en el restaurante yo directamente. Esas eran ventas perdidas. Entonces, cuando empezamos a entender exactamente el dolor de los clientes, empezamos a entender el problema, nos dimos cuenta que no era un problema de riesgo, un problema de conversión. En muchos casos, a los que les terminábamos cobrando al final, personas que ni siquiera tenían score en buró, pues ni íbamos a data crédito a mirar si tenían score o no. No teníamos cómo saber si eran buena paga o mala paga, pero logramos entender el perfil de cliente que sí convertía, el perfil de cliente que lo que quería era almorzar gratis. 5 preguntas para definir el problema. No voy a pasar por estas, se las voy a dejar en un PDF, y lo que los invito es búsquenme en LinkedIn, Carlos Ayalde, me escriben Latinpyme y yo les mando esto en detalle, cómo diagnosticar bien un problema. Ahora sí hablemos de cómo resolverlo. Entonces, ya diagnostiqué el problema y lo diagnostiqué bien. Y ojo, sin diagnosticar bien no hay innovación. Vuelvo y repito, 70% de la energía es entender bien el problema. Ahora, una vez entendí bien el problema, la innovación es realmente probar barato y equivocarse rápido. Suena muy tonto, pero esa es la receta. No hay otra. Probar barato, equivocarse rápido. Entonces, voy a hablar de algunos ejemplos de cómo probar barato y eso. El primero, tal vez es uno bastante intuitivo, es paralelizar. Y es, si yo necesito lanzar un producto, y lanzar un producto tiene, pues depende de la industria, pero tengo que lanzar un restaurante, entonces tengo que conseguir un local, remodelar el local, poner las mesas, las sillas, etcétera, y después empezar a servir comida y empezar a hacer mercadeo para atraer clientes. ¿Qué puedo paralelizar? De pronto, mientras estoy renovando el local, haciendo la remodelación, puedo empezar a probar el menú con clientes reales. Puedo empezar a invitar gente a que pruebe el menú, a que pruebe los precios, a que pruebe la carta y me diga, este sí, este no. Entonces voy paralelizando. ¿Para qué? Para no haberme gastado toda la plata de la remodelación y solo en ese momento empezar a probar. En el caso mío en Story, como les comentaba, un banco digital, los bancos necesitan unas licencias. Para uno poder montar un banco necesita una licencia. En México estábamos sacando nuestra licencia en México y no podíamos abrir cuentas hasta no tener la licencia. ¿Qué podíamos ir haciendo? Ir probando con los clientes todo el proceso de abrir la cuenta, tener toda la retroalimentación, ir probando distintas tasas, ir probando cuánto la gente ahorraba con distintas tasas. Entonces empezamos a construir todo el producto y empezamos a construir todo el modelo de negocio en paralelo mientras salía la licencia. Ese es el primer mensaje. ¿Qué puedo ir construyendo en paralelo mientras tanto para ir probando rápido? El segundo es, lo llamamos usar el canal de otro. En Story, tengo 2 ejemplos de esto. El primero era, queríamos crecer en México, pero colocar tarjetas de crédito implica hacer mucho gasto en publicidad, porque toca hacer pauta para que la gente lo conozca a uno, descargue la aplicación, aplique la tarjeta. Y nos empezamos a dar cuenta que pues, realmente los clientes que nosotros queríamos ya compraban en otras plataformas, especialmente en Shein, que es este e-commerce de ropa chino que es enorme en México. Entonces, en vez de tratar de conseguir todos los clientes de Shein para que descargaran nuestra aplicación y abrieran nuestra tarjeta de crédito, fuimos y le planteamos a Shein, oye, si lanzamos una tarjeta juntos, la tarjeta Story Shein, se la ofrecemos a los clientes de Shein, que son los clientes que nosotros queremos tener, y la tarjeta la opera Story, y es un gana-gana. Y probamos esto, probando
demanda real sobre el tráfico de la página de Shein y de la aplicación de Shein. Y nos evitamos millones de dólares en gasto publicitario para atraer esos mismos clientes. Ahora, parte de lo que nos evitamos en gasto, pues se lo terminamos pagando a Shein en la alianza, pero es una manera de probar con un canal que ya existe. Otro ejemplo, y es cuando fuimos a lanzar Story en Colombia. Nosotros intentamos lanzar Story en Colombia en el 2024, el producto se llamaba Tarjeta S, y teníamos que lanzar, pero lo mismo, no nos queríamos gastar millones de dólares en publicidad y sobre todo no nos queríamos gastar mucha plata desarrollando una aplicación móvil. Creamos la primera tarjeta de crédito a la que se podía aplicar por WhatsApp. Era muy sencillo. Le escribías a un número de teléfono por WhatsApp diciendo, quiero la tarjeta. El WhatsApp te hacía unas preguntas, dame tu cédula, dame tu nombre, dame tu dirección. Corríamos todos los chequeos en listas de lavado de activos, de correr los chequeos en el buró, en data crédito, etcétera. Y al final te aprobamos o no te aprobamos la tarjeta, y si te la aprobamos te va a llegar a tu casa. Todo por WhatsApp. ¿Eso qué es? Montarse en el canal de otro, en este caso montarnos en el canal de WhatsApp, en vez de desarrollar nuestra propia aplicación móvil. Donde en muchos países conseguir un cliente para una tarjeta de crédito cuesta alrededor de $20 por cliente. Nosotros estábamos trayendo clientes en Colombia por menos de $1. Cero gasto publicitario. ¿Por qué? Porque además era tan fácil que la gente sacaba la tarjeta y después le avisaba a los amigos como, oiga, mire, saqué esta tarjeta de crédito por WhatsApp. Y los amigos, ay, ¿cómo se hace? Y solo el hecho de que fuera por WhatsApp empezó a generar viralidad. Lo tercero que les quiero hablar es, hay que entender muy bien cómo es la rentabilidad unitaria, lo que en inglés se llama unit economics. Cuando yo vendo un producto, ¿qué margen realmente me deja ese producto? Pero entonces la falacia en la que uno cae es cuánto me costó, no sé, el inventario. Lo compré a 100, lo vendí a 120, me gané 20. Pero eso no es verdad. Hay que entender todo el esfuerzo, hay que entender cuánto me costó la publicidad, los vendedores, cuánto me costó el tiempo, el desarrollo del producto, etc. Y parte de la idea de probar barato es iterar hasta poder probar que esos unit economics o esa rentabilidad a pequeña escala sí es rentable. Y solo en ese momento meterle plata de verdad y meterle esfuerzo de verdad. Cuando uno quiere escalar algo y los números unitarios todavía no hay evidencia de que puedan ser rentables, eso es lo mismo que acelerar hacia el precipicio con más pasajeros. Voy directo hacia el precipicio, le meto marketing y le meto publicidad para vender más, pero mis números no cierran a pequeña escala, lo único que voy a hacer es estrellarme más rápido. Entonces, todo esto va de probar barato, equivocarse rápido, entender los números a pequeña escala antes de mandarse a hacer cosas muy grandes. El mejor atajo es conseguir lo que se llama un design partner. Un design partner es el que te dice lo que tienes que hacer. ¿Tú qué le das a ese design partner? Tú le das acceso temprano a tu producto, tú le das un precio preferencial y tú lo dejas que influencie lo que estás construyendo, lo que estás armando. ¿Qué te da ese design partner? Te da realidad. No estás construyendo un producto porque crees o porque los estudios de mercado te dicen, estás construyendo un producto porque hay un cliente real que te está dando retroalimentación en verdad, que te da acceso a sus datos, que te da acceso a su operación y que además te compromete a tenerlo en una fecha. Por favor, 1 o 2 design partners, nunca 10. Entonces, si les cuento, por ejemplo, en qué estoy hoy. Después de haber pasado por Rappi, después de haber pasado por Story, yo tengo hoy una compañía de software. Construimos software de soluciones de riesgo para entidades financieras. ¿Cómo arrancamos? Conseguimos un design partner, una entidad financiera que le dijimos te lo doy 3 meses gratis, después te cobro muy poquito y así, que confiara en nosotros y que nos dejara construir para ellos. Construimos el producto para ellos, ahora estamos en la etapa donde se lo estamos vendiendo a muchas otras entidades, pero logramos construir con un cliente real. Entonces, esto es innovación de verdad, esto es
En un año pasamos de 0 a competir con las mejores empresas del mundo en software de riesgos. Y les estamos quitando clientes y les estamos ganando. Y no porque seamos más inteligentes, no porque tenemos más plata, tenemos menos, no porque tuviéramos más gente, tenemos mucha menos, no porque tuviéramos inteligencia artificial, porque ahora todo el mundo tiene inteligencia artificial. Realmente fue porque logramos acumular mucho diagnóstico, entender muy bien el problema y entender muy bien lo que necesitaban nuestros clientes antes de escribir la primera línea de código. Fundamos la empresa en abril, en octubre lanzamos, fueron 6 meses de solamente entender con ese design partner. Lanzamos en octubre, en menos de un año ya estamos expandiéndonos por toda Latinoamérica, expandiéndonos a Brasil, expandiéndonos a Estados Unidos, creciendo un montón las ventas. ¿Cuál fue la clave? ¿Cuál es la clave del éxito? Este tiempo que pasamos acá, más todo lo que traíamos ya de antes de haber entendido el problema de riesgos en entidades financieras, pero este tiempo que pasamos acá con un solo cliente. A mí mis inversionistas me decían, ¿no vas a contratar vendedores? Yo decía, no. Decían, es que necesitamos que tengan más clientes. Yo decía, no quiero uno solo, no quiero más. Es una pelea con los inversionistas. Pero es que tienes que tener más. Yo decía, es que necesito uno porque necesito entender bien el problema. Si tengo muchos clientes no voy a entender. Solo voy a entender si tengo uno o dos. Entonces, de nuevo, Design Partner tal vez es el mejor atajo que les puedo dar. Voy a dar estos 7 maneras de probar barato. Voy a pasar muy rápido. Esto también se los entrego en PDF a los que me escriban por LinkedIn. Pero son cosas que he aplicado en mi vida. La puerta falsa, que llaman en inglés el fake door. Esto aplica mucho en tecnología. Es el botón que no te lleva a ningún lado. Pues quiero saber si la gente, no sé, tengo un banco digital, tiene cuenta y quiero ver si la gente le interesa CDTs. Voy a poner un botón que dice CDTs. Voy a medir cuánta gente hace clic. Voy a medir de verdad. No le estoy preguntando a mis clientes de cuenta si quisieran tener un CDT. No es una pregunta. Estoy observando. Estoy mirando cuántos hacen clic. El mago de Oz. El mago de Oz es una muy común. Cliente ve un producto automatizado, ve un software que hace maravillas. Por detrás hay personas haciendo cosas mientras se construye el software. Esa es una manera de probar barato. ¿Por qué? Porque construir software es caro, mantener el software es caro, mantener el código es caro, la tecnología es cara. Las personas, increíblemente, son más baratas que la tecnología. Lo que pasa es que las personas no escalan. Entonces, el software sí. Una vez tengo el software, puedo atender miles de clientes con el mismo software. No puedo atender miles de clientes con la misma persona. Pero sí puedo atender poquitos clientes con una persona haciendo las cosas a mano y probando. Try and buy, esta es una muy útil. No le preguntas a los clientes, ¿lo usarías? Les pides que firmen un contrato donde les das un periodo gratuito con un compromiso de compra si se cumplen ciertas métricas. Cuando estás compitiendo contra alguien, tú estás lanzando tu empresa de contabilidad, por decir algo, haces contabilidad para empresas y vas a donde clientes que ya tienen un contador, pero tú estás convencido que tu solución es mejor. Diles, oiga, pruébeme gratis, pero si funciona, me contrata y lo firmamos. Eso te permite probar barato. Tener prototipos. Hoy en día con el tema de inteligencia artificial es muy fácil hacer prototipos de todo. 5 usuarios frente a un prototipo te van a detectar el 80% de tus problemas. No necesitas miles, 5 usuarios. Usar herramientas no code o low code cuando tienes que desarrollar tecnología en vez de meterle código al desarrollo. Google Sheets en vez de desarrollar una página web, cosas de ese estilo. Hoy con IA es muy fácil. Pegarse al canal del otro. Ya lo mencioné. Lanzar por WhatsApp, lanzar por Instagram, lanzar por Facebook, lanzar en alianza con alguien, etcétera. Y lo mencioné también, validar tus números a muy pequeña escala. Antes de invertirle a publicidad, antes de invertirle a contratar un montón de vendedores para que salgan a vender y a crecer el negocio, asegúrate que ganas plata con pocas unidades. Con eso termino. Muchas gracias por escucharme. Sé que hay varias preguntas y comentarios en el chat. No sé si lo abrimos a preguntas, si puedo escoger ya algunas de las que están y puedo ir, digamos, hablando de estas.
Gracias, Carlos. Bueno, entonces, tan, tan, tan. Nos decía Natalie Club Activo 2030 Cali, tiene que tener un músculo financiero muy grande, se fue, para poder soportar un año sin ventas, es como un comentario. Alexander, se ve muy complejo emprender sin un capital alto. Marta Cecilia, ¿dónde puedes volver a revivir este evento? Ingresando desde el día de mañana a cada una de las aulas, pueden revivir este espacio, igual también desde mañana en nuestro canal de YouTube. Si pudiera hablar del comentario de Natalie. Dale, claro que sí. En breve les voy a dejar también la encuesta del día de hoy para que nos apoyen con su diligenciamiento. Sí. Yo creo que el tema del músculo financiero a veces es como uno de esos problemas donde la creatividad es, digamos, necesaria e importante. Pero, ¿por qué necesitas un músculo financiero? Si estás con muchos empleados, si estás pagando gastos, no sé, arriendos, etcétera, ahí y necesitas operar sin ventas durante un tiempo, sí, necesitas un músculo financiero, porque tienes un montón de costos, todos los meses tienes que pagar y no tienes con qué. Yo creo que la invitación, digamos, en esta charla es, en muchos casos, es saber cómo logro probar antes de meterme y de incurrir en todos esos costos. Si el único empleado de mi empresa, de mi pyme soy yo, o somos poquitos, necesito algo de músculo financiero, pero no necesito millones y millones y millones de dólares para probar cosas. Y yo creo que todo el objetivo de lo que estamos hablando acá es meterle tiempo, más que plata, tiempo a entender los problemas y meterle creatividad a cómo pruebo barato para equivocarme rápido. Porque lo más costoso es equivocarse caro. Meterle, si yo digo, el producto que hay que vender es este producto que, no sé, vuelvo al ejemplo de New Coke. Voy a vender esta Coca-Cola con este sabor a café. Otro ejemplo lindo. Ayer me encontré eso en el supermercado. Me causó demasiada curiosidad. Lo compré, me pareció absolutamente horrible. No sé quién se tomaría eso. No sé si ya la han probado. Es una invitación a que lo prueben y lo debatamos. A mí me pareció absolutamente horrible el producto. Coca-Cola con sabor a café. Terrible. Pero me la encontré en Carulla, ya enlatada. O sea, ya, digamos, para que estén en Carulla, tiene que estar en muchos Carullas. Eso no es una prueba barata. Ahora, Coca-Cola tiene el músculo financiero para equivocarse caro, para sacar un producto y lanzarlo en Carulla y perdieron no sé cuánto van a perder en eso, miles de millones de pesos. No tengo ninguna duda que los van a perder, nadie va a tomar ese producto. Y en Colombia, la gente no va a comprar Coca-Cola sabor a café. Si uno quiere un café, compra un café, venden café en todos lados. Si uno quiere una Coca-Cola, compra una Coca-Cola. Coca-Cola sabor a café, olvídense. Eso no va a funcionar. Se gastan miles de millones de pesos sacando ese producto. Eso lo puede hacer alguien con músculo financiero. Imagínate que tú vas a sacar ese producto. ¿Cómo lo puedes probar rápido y barato? Así sea pruebas gratis, antes de contratar toda la campaña publicitaria y antes de sacar ese producto a todos los supermercados Carulla del país. Tiene que haber maneras de probar barato. Entonces, eso es el espíritu de esta charla. Eso es innovación ágil. Innovación ágil no es solamente inventarse cosas nuevas, es probarlas de manera rápida sin músculo financiero. Perfecto, aquí nos llegaba una pregunta de Lady, ¿cómo se puede aplicar esto a una empresa que vende café tostado, una marca de café de origen? Me parece muy lindo. Lady, ¿qué problema tienes? ¿Dónde está tu problema hoy? ¿Te está costando vender? Nos puedes dejar el comentario en el chat, Lady. Ventas bajas. Ventas bajas, pero digamos, sigamos indagando. ¿Por qué ventas bajas? ¿Los clientes que te compraron vuelven a comprar o te está costando conseguir nuevos clientes? No, ¿los clientes que compraron no vuelven a comprar o te está costando conseguir nuevos clientes? Todavía no hemos recibido respuesta. Pero ese es como el ejercicio que uno tiene que empezar a hacer, ¿no? Entonces, cuando hablaba de entender el problema, si mi problema es ventas bajas, ¿por qué? Porque no logro conseguir nuevos clientes, pero los clientes que te compraron, si estoy entendiendo bien, siguen comprando, vuelven a comprar, o sea, les gusta el café. Entonces, no es un problema de que
que lo prueban y no les gusta, es un Dice, problema. me cuesta conseguir nuevos clientes. Sí, pero los clientes que ya tienes, o sea, compraron el café, vuelven a comprar, vuelven a repetir, listo. Entonces, lo que necesitas es nuevos clientes. ¿Cómo puedes probar esto barato? ¿Cómo puedes? Entonces, lo primero, volvamos a hablar, reconstruir, entender con algunos de tus clientes, los primeros, o ni siquiera los primeros, tal vez los últimos, mejor, cómo te encontraron, entender muy a detalle, reconstruir, cómo te encontraron, cómo encontraron tu café, cómo lo compraron, por qué decidieron comprar tu café y no otro. Es entrar a ese nivel de profundidad. También tienes que sentir, sal a la calle, trata como cliente de ir a comprar tu café, ¿dónde lo encuentras? ¿Dónde la gente compra café? Y si está encontrando el tuyo o no. Si tu café no está donde la gente compra café, ese puede ser un problema. Entonces, entrar a entender muy bien ese problema. Imaginémonos que el problema se vuelve un problema de distribución. No estoy en las tiendas donde necesito estar. Entonces, resulta que la gente va y compra café en D1 y yo no estoy en D1. O la gente va y compra café en, pues un café de origen, probablemente no lo compran en D1, perdón. Pero la gente compra café de origen en ciertas tiendas, en ciertos sitios, perdón lo del D1 ahí me pifié completamente. Estamos hablando de café de origen, de un café premium. Entonces, ¿dónde lo compran? ¿Cómo puedes probar barato entrar a esas tiendas? Eso es montarse en el canal de otro versus vender directo. Vender directo siempre es lo más difícil. Ahora, ¿estás vendiendo directo por Instagram? Eso es montarse también en el canal de otro. O estás vendiendo directo por Facebook. Sí, entrar a medir, porque la gente está viendo tu publicidad o tu reel y no lo está comprando. ¿Qué necesitas darle para que lo prueben? Si tu problema es digamos, de conseguir nuevos clientes, pero la gente que prueba tu café vuelve a comprar, lo importante es lograr esa primera compra. ¿Qué les puedo dar para que lo prueben fácil y barato? ¿No? Entonces, son preguntas, no tengo la respuesta, tampoco pretendo dártela en 3 minutos, pero es como el tipo de preguntas que hablamos en esta charla, que es entender el problema muy a profundidad, sentir el problema, vivir el problema y buscar maneras de probar barato. Está temblando, ¿no? Sí. Sí. Creo que nos va a tocar parar. Sí, Bueno, vamos donde yo entonces a estoy, cerrar nuestra sí se siente. sesión. A Carlos, muchas gracias. A todos ustedes también, muchísimas gracias por estar acá en sintonía. Agradecimiento especial a nuestros aliados estratégicos. Feliz tarde para todos. Nos vemos en una próxima oportunidad. La cita el próximo miércoles. Muchas gracias a todos.